Esta es la segunda clase donde vamos a conversar sobre los reinos germánicos. ¿Te acuerdas que hicimos la clasificación, no? De los reinos bárbaros, unos más orientados a la zona asiática y otros en la zona del actual país de Alemania. Estos son los reinos germánicos, ¿ya? Ellos se van a ubicar en la zona de Europa occidental, es decir, en la parte de la izquierda. Si vemos el mapa, se van a ubicar en la parte de la izquierda. Ya nosotros hemos analizado algunas de estas características de los reinos germánicos. Su belicosidad, eran buenos guerreros, se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Esa fue pregunta de tarea. ¿A qué actividades se dedicaban los reinos bárbaros? Básicamente eran pastores, agricultores y buenos guerreros. Básicamente esa era la respuesta, son sus características principales. Vamos a conocer algunos reinos germánicos importantes porque se establece en esta zona de Europa occidental. Empezamos por el reino ostrogodo. Ellos se van a localizar en la península itálica y su capital va a ser Ravenna. Sobre el reino ostrogodo tenemos que hablar, por ejemplo, de Teodorico, el rey Teodorico. Acuérdate, yo te dije, bárbaros, no te hagas la idea de que bárbaro es así, un cavernícola, una persona que no tiene cultura, no. Si se llaman reinos bárbaros, es porque es un reino. Y si es un reino, tiene un rey. Es una cultura completamente diferente a la romana, que con el tiempo se van a mezclar, pero tienen su propia cultura. Entonces, durante el gobierno del rey Teodorico, este reino ostrogodo que se ubicó en Italia va a alcanzar un gran desarrollo artístico y cultural, tanto en pintura como en escultura. A su vez, va a desarrollar el comercio y la agricultura como actividades económicas más importantes. Ahora, hay muchos historiadores que señalan que la religión de los bárbaros se llama arrianismo, pero estos bárbaros se dan cuenta que Roma ya era católica. Toda Roma, por decreto, había tenido, en toda Roma se había implantado la religión católica como religión oficial. Entonces iba a haber un choque de culturas. La religión arrianista de los bárbaros con la religión católica de los romanos. Pero si ya están coexistiendo, también tiene que mezclarse pues su cultura, su idioma con las lenguas romances que me has dicho y su religión. Entonces coexisten ambas religiones y no hay ningún problema. Teodorico ahí es muy comprensivo. Si tú decides ser católico, sé católico. Si tú decides ser arrianista, sé arrianista. Finalmente, será conquistado por el Imperio Bizantino. Eso es un imperio que se encuentra al lado oriental, a la derecha, que lo vamos a estudiar después, pero existe. Mientras van desarrollándose los reinos bárbaros, existe también el Imperio Bizantino. Lamentablemente, pues, va a ser conquistado por Justiniano. Vamos ahora con el reino visigodo. Este reino visigodo se localizó en la península ibérica e inicialmente su capital fue la ciudad de Toledo. Nuevamente, nos centramos en Europa, aquí esta parte de aquí. Ojo, hay que considerar que este mapa que nosotros estamos trabajando es un mapa arbitrario, es un mapa cualquiera. En este mapa que nosotros conocemos, Europa se encuentra en el centro, como si fuera el centro de todo. No es así. Hay diferentes mapas en los cuales, por ejemplo, el planeta está al revés. Hay mapas en los cuales China se encuentra en el centro. Hay mapas en los cuales América se encuentra en el centro. Entonces, los mapas son variados, ¿ya? Pero vamos a guiarnos de este mapa común que nosotros conocemos, ¿ya? De esta Europa, vamos a localizar la península ibérica. Si hacemos una ampliación de toda esta península, lo que vamos a obtener es esto, mira. Hacia el año 569, ya esta parte de Roma se encontraba dominada por los visigodos, específicamente todo este sector que se encuentra en color anaranjado. Y yo te había dicho, el Imperio Bizantino se está desarrollando por Oriente, por aquí, pero también está expandiendo sus dominios por el norte de África. Y es por eso que acá lo puedes observar, mira, ha llegado hasta acá el Imperio Bizantino. Sigamos concentrándonos en el reino visigodo, toda esta parte en color anaranjado, toda esta parte.
Acá en el reino visigodo tenemos que hablar de el rey Alarico, por ejemplo, ¿no? Quien consigue una victoria importante en la batalla de Adrianópolis, en la cual se enfrenta a los hunos, porque si los hunos hubieran seguido avanzando, los hubieran conquistado ellos también. Entonces, gracias a esta batalla, logra una victoria y puede desarrollarse con tranquilidad. Con el paso del tiempo, su invasión ya no va a ser pacífica, se va a convertir en una invasión violenta porque se va a encargar del saqueo de Roma. Aquí vemos en imagen es el rey Alarico. Si puedes, ve copiando para no atrasarnos. También tenemos al rey Recaredo, ese que está en imagen, el cual va a tratar de buscar la unidad de una sola religión, tanto el catolicismo o el arrianismo. Y lo que él hace es abandonar su religión arrianista y bautizarse como católico. Esto lo hacen con un fin. Esto lo hacen no porque sientan que el Dios verdadero se encuentra en la religión católica, no por eso. Lo hacen con fines políticos, con fines de dominación, porque se dan cuenta que la religión arrianista tiene muchos dioses, por lo tanto hay muchas ofrendas que hacer, mientras que la religión católica solamente tiene uno. A un solo Dios tienes que venerarlo, entonces sale más conveniente económicamente adorar a un solo Dios. Por ahí va un punto. Otro punto, la religión católica tiene gran cantidad de seguidores. Entonces, para no estar en contra de estos seguidores, porque en un momento pueden rebelarse contra los reinos bárbaros, mejor me transformo, dice, al catolicismo. Me bautizo como católico y yo puedo seguir pensando como arrianista, pero oficialmente soy católico, así que no va a haber ningún tipo de problema, ¿ya? De esa manera, los reinos bárbaros empiezan a aceptar el catolicismo. Y por último, el rey Rodrigo, quien va a ser conquistado por los árabes musulmanes. Acá nuestro compañero tiene nombre de rey, por ejemplo, ¿no? Rodrigo, nombre de rey. Rey español todavía, rey visigodo. Conquistado por los árabes musulmanes en un proceso que empieza más o menos en el año 711 por ahí, pero que va a terminar 800 años después. Los españoles van a ser dominados por los árabes cerca de 800 años. Y eso es algo que así nada más no ha ocurrido, ¿no? Vamos a ahondar un poquito en la conquista de España, la conquista del reino visigodo por el imperio árabe. Más allá de sentirnos de repente identificados, porque así como los españoles nos conquistaron a nosotros de manera violenta por cerca de 300 años, los españoles fueron conquistados por los árabes, pero por 800 años. Esto ocurrió más o menos en el año 713, cuando desde la parte sur del reino visigodo, cruzando el norte de África, yendo por el norte de África, cruzando el estrecho de Gibraltar, pasa el imperio árabe con todo su ejército a conquistar esta región. Todavía no. Esto ocurrió hacia el año 713 y duró varios años este proceso de conquista porque tenían que ocupar toda la península. Lamentablemente para los árabes y felizmente para los españoles, el reino de Asturias, lo voy a dibujar, no sé si lo tengo en un mapa, no, no lo tengo en un mapa, así que lo voy a dibujar, mira. El reino de Asturias, ubicado en la parte norte, esta es la península ibérica, más o menos así, así. Acá está Portugal hoy en día, ¿no? Todo esto es España. El reino de Asturias se ubicaba aquí. Aquí se ubicaba el reino de Asturias. Era un reino pequeño, un reino con tierras no tan productivas, Asturias. Mientras que el imperio árabe venía atacando por toda esta región, desde África venía, y se iba consolidando cada vez por toda la península, cada vez más así, entrando. Claro, no pudo enfrentarse a los francos, porque los francos lo vencieron a los árabes, pero se olvidaron de esta región. No les interesó la región de Asturias. Mal para ellos, porque a partir de allí, con el rey Pelayo,
no Pelado, Pelayo, así, Pelayo. El rey Pelayo, primer rey de Asturias, empieza el proceso de reconquista, expulsión de los árabes. El rey Pelayo inicia este proceso y luego de 800 años, los árabes empiezan a retroceder. Poco a poco empiezan a dejar estos dominios. Al final solamente los árabes se quedarán aquí, en el reino de Granada, en la parte sur, aquí al final, más o menos en el año 1492 aproximadamente. Aquí se quedarán los árabes, en el reino de Granada. Y en ese año, quienes ascienden al poder son los reyes más fuertes que ha tenido España en esta época. Estamos hablando de la reina Isabel de Castilla, que se encuentra aquí a la derecha, y el rey Fernando de Aragón, que se encuentra aquí a la izquierda en color rojo. Aquí a la izquierda en color rojo. Esta es una famosa pintura en la cual Boabdil, este personaje árabe musulmán del lado izquierdo, está entregándole las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos que lo han derrotado en batalla. Y por fin los árabes son completamente expulsados. Después de casi 1000 años, imagínate, los españoles logran expulsar a los árabes. Esto tiene su anécdota histórica, en la cual, luego de esto, de haber entregado las llaves de la ciudad, Boabdil se rinde y cuentan las leyendas que él se va a buscar consuelo con su madre, se va llorando porque ha sido derrotado, ¿no? Buscando ayuda para un contraataque de repente. Y su mamá le dice que no se puede hacer nada, porque ahora lloras como un niño, le dice, cuando lo que no pudiste defender como un hombre. O sea, has perdido en batalla y acepta tu destino, le dice su mamá. Atención aquí. Profesor. Porque muchas veces usamos estos términos bárbaro, vándalo, de una manera despectiva. Y eso es algo que se ha venido heredando generación tras generación, siglo tras siglo. ¿Por qué? Porque en esta época el reino vándalo es un reino bárbaro más. A diferencia de los francos o de los ostrogodos, es que este reino va a ser violento. Al ser violento, los romanos van a quedarse con esa mentalidad de que, uy, no son agresivos, malos, violentos. Y en la actualidad, cuando uno ve de repente una persona de mal vivir, dice, uy, cuidado, no pases por ahí, hay unos vándalos, te dicen, ¿no? Ya está mi primo de repente. Ya, seguimos. Estos vándalos se localizaron en la zona norte de África, en la parte de arriba. Su capital fue la ciudad de Cartago o Cartago. Entonces, ahora localizamos África. ¿Cuál es África? Luego de las guerras púnicas, Roma se apodera de Cartago, toda esta parte. Pero los vándalos están avanzando. Y los vándalos se apoderan cada vez más de este territorio. Primero, toda esa parte central. Y hacia el año 455 ya se apoderan de toda la parte norte. Entonces, aquí se encuentran los vándalos, y los vándalos sí invadieron Roma de manera violenta. ¿Ya? Ellos sí realizaron una invasión agresiva para poder apoderarse de la ciudad de Cartago, pues, que luego sería su principal capital. Bueno, algunos representantes acá del reino bárbaro vándalo, tenemos por ejemplo al rey Genserico, que es el que vemos en imagen. Él se encarga de conquistar el norte de África, venciendo al ejército romano y saqueando de manera violenta, ¿no? Incendiando los lugares de refugio. Y esto lo hace con el fin de aprovechar la comida. No es necesario que copies esto de aquí. Estoy avanzando, un favor, no puedes interrumpirme así un ratito. Aquí, ¿ya? Y luego, el rey Helimer, que lamentablemente, pues para ellos, será conquistado también por el imperio bizantino. ¿Te das dando cuenta que ya son dos reinos bárbaros que están siendo conquistados por el imperio bizantino? La pregunta es, profesor, ¿tan fuerte es el imperio bizantino? Sí. Ahora lo vamos a analizar en clases posteriores. Vamos con el reino anglosajón. Este reino
se localizó en las Islas Británicas, profesor. ¿Y dónde quedan las Islas Británicas? Cuya capital es Londres. Aquí, mírale. Estas son las Islas Británicas. En algún momento estaba puesto el poblado solamente por campesinos, aldeanos, pero al descender los reinos bárbaros de acá de la península escandinava, tratar de invadir Roma, en la Roma de Europa Central, y deciden por atacar esta parte de Roma, porque las Islas Británicas también formaban parte de Roma. Como Roma tiene que defenderse de las demás invasiones bárbaras, el ejército que se encontraba aquí en las Islas Británicas sale, abandona esa localidad y baja a apoyar a Roma en esta parte central. Error para Roma, porque el reino anglosajón va a apoderarse de esta región fácilmente. Facilísimo lo hace. Acá tenemos, por ejemplo, una ampliación. Mira, esta isla grande que tú ves aquí, la hemos ampliado. Acá está. Todo el color rosado que vemos aquí le correspondía al reino de los anglos. Y toda esta parte que se encuentra en color anaranjado le correspondía al reino de los sajones. ¿Ya? De los sajones. Las partes en verde eran todavía habitados por locales, personas de la misma isla de Gran Bretaña, pero que no tenían un desarrollo tan notorio como los reinos bárbaros. Entonces, con el paso de los años van a ser conquistados, ¿ya? Van a ser conquistados. Un gran personaje del reino anglosajón. No he conseguido la pintura de este rey Egberto, había pinturas así bastante borrosas, pero hemos puesto a un representante, que es de una serie. Entonces, el rey Egberto logra la unificación de todo el reino anglosajón, ya no los anglos y los sajones, sino todo el reino anglosajón. Más adelante, este reino trabajará dividido en 7 pequeñas provincias, por eso se le llama heptarquía. Arquía, que significa gobierno, y hepta, que es el prefijo que significa 7. 7, ¿ya? Finalmente, este reino va a ser conquistado, pero no destruido. Simplemente las culturas se van a mezclar. Va a ser conquistado por los normandos que se encuentran en la parte norte, en la península escandinava, de donde en algún momento bajaron también los anglosajones, ¿ya? Pero cuando ha pasado el tiempo, se ha desarrollado ahí otro reino, los normandos. Y Guillermo el Conquistador se encarga de someter a este reino anglosajón. El reino franco. Este reino franco se localizó en las Galias. Primero su capital fue Soissons y luego su capital se trasladó a París. Ese país es Francia. ¿Ya? Si hacemos una ampliación, lo que vamos a tener Profesor, es... se volvió la pantalla. Ya, un ratito. Lo que vamos a tener es esto de aquí. Toda esta parte central de Europa, porque Francia prácticamente está en el centro de Europa, corresponde a Francia. Con el paso del tiempo, Francia va a ser dividida en varios pequeños ducados y condados, donde destacan, por ejemplo, Aquitania, uno de los reinos más fuertes que ha tenido Francia. Y atención aquí, porque la parte norte de Francia va a ser siempre motivo de disputa, siempre va a ser motivo de lucha con Inglaterra, porque ambos van a querer participar y poseer esta zona. Por ejemplo, acá todavía esta parte norte le pertenece a Gran Bretaña. Nos interesa mucho el rey Clodoveo, porque va a ser el primer rey bárbaro, y eso ha venido, es una pregunta muy recurrente, ha venido ya en exámenes de admisión, ¿no? Primer rey bárbaro que se convierte al cristianismo o al catolicismo, renuncia a su religión y decide convertirse a una nueva religión, que es la católica. Ya explicamos los motivos. Primero, un motivo político, porque de esa manera puede controlar a la mayor cantidad de población. Segundo, un motivo administrativo, porque logra una alianza con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es muy fuerte en esta época, muy fuerte. Estamos iniciando la Edad Media y la Iglesia Católica es una de las instituciones más adineradas, más fuertes, con mayor influencia y con gran cantidad de seguidores. Entonces le conviene al reino franco tener una alianza con la Iglesia Católica. Él se encarga de la unificación del reino y empieza a expandirse
mediante algunas batallas, por ejemplo, la batalla de Soissons derrotando a Roma, la batalla de Tolbiac derrotando a Alemania, la batalla de Dijon derrotando a los burgundios, que se encontraban un poquito más al norte, y la batalla de Boileo-Boiloa, que enfrenta a los visigodos, derrotando al reino español en la península ibérica. Aquí está la autoevaluación que ustedes han realizado en el formulario de Google. Es lo mismo, solo que acá está una pregunta así bien sencillita. En el formulario tú has tenido que leer, ¿no? Y acá les estoy dejando la tarea por si lo necesitan.